Vamos a grabar. Por ahí váyanse registrando, por favor, chicos, en el chat. Si ya anotaron su nombre antes de que comenzara a grabarlo, anotan otra vez, por favor. Lo que pasa es que luego esto no registra. Creo, ¿no? No, la verdad no sé. No he tenido hasta ahorita ninguna queja de eso, pero me parece que no registra cuando empiezo a grabar. Entonces por ahí para que me vayan anotando su nombre, por favor, comenzando por apellidos, porque luego nada más me anotan el nombre y pues con todo este tiempo de cuarentena que llevamos ya no me acuerdo ya no relaciono el nombre con la cara, entonces imagínense, ahí ando sufriendo de repente. Entonces, ahí les solicito que le empiecen por sus apellidos, que pongan su nombre completo, por favor, para que no exista algún inconveniente en ese sentido, ¿sale? Perfecto, muy bien. ¿En qué nos quedamos el día de ayer? Profe, lo de la tarea de ayer era el apunte. Así es. Ah, ok. No era tarea, acuérdense que lo tienen que ir realizando conforme vamos dando la explicación y así ustedes pues ya, eso se llama trabajo en clase, ¿sale? Eso yo lo anoto en el rubro de trabajo en clase. Entonces ahí pues ustedes lo van realizando conforme vamos platicando, conforme vamos viendo el tema aquí nosotros y pues ya al finalizar la clase lo único que tendrían que hacer es tomarle foto. Obviamente durante el transcurso lo tienen que ir haciendo de forma, ¿cómo llamarlo? Pues bonita, ¿no? Porque luego suele suceder de que me mandan sus apuntes así hechos pues al aventón, ¿no? Y no tiene como presentación esta parte. Entonces, pues ahí sí les pido que por favor lo vayan haciendo, pues, que sea presentable, ¿no? No quiero decir que sea un mal trabajo, sino que a lo mejor muchas veces no está presentable y más va enfocado a la parte donde ya no le entiendo luego a la letra que ponen y pues mejor obviamente pues si pueden hacer mejor su letra pues para poder tener en consideración el apunte mejor para mí porque ya no ando descifrando jeroglíficos ahí, entonces más que nada por eso, ¿no? Para saber pues qué es lo que dice su apunte, si es que anotaron lo que nosotros estamos viendo, si es que existe alguna duda con lo que estamos viendo, entonces ahí les encargo, chicos, por favor. Muy bien, ¿en qué nos quedamos el día de ayer? Sí, profe. ¿Qué? Se escuchó muy lejos, muy despacito. ¿Qué? ¿En qué? ¿Quién es la valiente o el valiente que va a participar el día de hoy? En lo de la democracia, ¿no? Ahora. La democracia. ¿Y qué decíamos de la democracia? ¿Qué estábamos comentando? ¿Qué nos referíamos? Del feudalismo, las monarquías absolutas, ¿Y eso qué la era? democracia. ¿Qué cosa? ¿Mandé? ¿Qué cosa? Todo eso, todo ese esbozo que hicimos, ¿qué era? Las monarquías absolutas. No, me refiero a todo eso, todo ese cúmulo de información era una remembranza histórica de lo que es la democracia y cómo es que fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Eso era lo que El mencionábamos el día feudalismo. de ayer. Sí, claro, también mencionamos el feudalismo, como dice su compañera Fernanda, pero todo esto era una pequeña remembranza histórica que estábamos viendo el día de ayer para saber cómo había cambiado la democracia, cómo había beneficiado a lo largo de la historia a todas las personas, a las personas que pues de alguna forma se tenían que adecuar a la forma de gobierno en que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tuvimos que hacer esa pequeña remembranza histórica porque pasar desde esta parte de los reyes, donde no existían pues prácticamente ningún derecho de las otras personas, a pasar hasta esta parte de la democracia que se inicia con la primera constitución que es en Estados Unidos, ¿no? Se graba, se escritura la primera constitución de la historia, tomando en cuenta los derechos
que ya tenemos nosotros o la base de los derechos que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, eso es lo que estábamos nosotros viendo, lo que nosotros estábamos observando, que era lo que estaba evolucionando, ¿no? Porque a final de cuentas esto es una evolución, a final de cuentas esto tiene que tener cambios, ¿no? Como todo lo que está en la actualidad, todo lo que se realiza, las reglas que existen, en algún momento tuvieron que cambiar. Por ejemplo, no vamos lejos, el INAI, ahora lo conocemos como el IFAI. Entonces, acuérdense que es la parte del acceso a la información, es un organismo autónomo que nos brinda la información y protege nuestros datos. Entonces, han tenido cambios, por ejemplo, la ley de educación. En estos últimos años ha tenido como 4 o 5 modificaciones. Entonces, imagínense esta parte, ¿no? Bueno, además de que creo yo que está mal que se cambie tan radicalmente una ley de educación, ¿no? Porque no tiene una secuencia, no tiene una guía por la cual seguir para poder establecer parámetros de lo que es la educación para las personas, por ejemplo, aquí en México. Entonces, en ese sentido, eh, todo va evolucionando, todo va generando un cambio y entonces, pues obviamente se tiene que adaptar a las nuevas realidades, a las nuevas, a los nuevos contextos que se están vislumbrando en esta parte, ¿no? Entonces, aquí, eso es lo que yo quise que ustedes vieran, asimilaran en la presentación del día de ayer. Les voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación del día de hoy. Recuerden, chicos, enviarme sus pendientes para poderlos evaluar. Pues el día de ayer se comunicaron conmigo y me dijeron que hasta hoy íbamos a recibir pendientes, entonces los que me manden son los que voy a evaluar, ¿sale? Entonces, pues nada más, hasta ahí queda, ¿no? Esa parte. Perfecto, muy bien. Levantó la mano. Ah, sí, Danielita, por favor, adelante, ilumínenos con su participación. ¿Quieres tenemos para entregar los Hasta, vamos a dar el resto de la tarde, ¿qué le parece? Hasta la noche, Ah, ok. 11:59 de la noche. ¿Sale? Ah, gracias, profe. Va que va. Muy bien. Entonces estamos viendo la democracia como medio de organización social y política. ¿Y por qué hacemos toda esta remembranza? Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo antes y tomando en cuenta las clases de historia que ustedes han visto, seguramente han tocado temas de organización. En una revolución hay una organización, en una guerra hay una organización, en marchas, en manifestaciones hay una organización. Puede ser una organización que se crea en ese momento, puede ser una organización ya formada, pero siempre hay una organización. Y entonces aquí nos está diciendo que la democracia, ¿cómo es que nos sirve para, para una organización política? Y entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar todas aquellas acciones que generamos en la vida social. Sí, por ejemplo, en el caso de ustedes todavía no han tenido esta participación social, que ya deberían de tener, ¿eh? Se los reitero en la parte de la consulta infantil y juvenil, y ahí ya hablamos de una participación política. Entonces, pero sus papás la han tenido en algún momento, digo, ya llevan pues bastante tiempo siendo personas activamente políticas, y activamente políticas me refiero a que tienen estos derechos, ¿no? En este momento de poder participar, de poder ejercer esta parte de sus derechos políticos. Entonces, ¿ustedes han visto en algún momento cómo es que se maneja esta situación? Entonces, eso es lo que quiero que analicemos, cómo es que nosotros nos organizamos y de qué forma nos sirve la democracia, tomando en cuenta que la democracia, ya lo habíamos definido, es una forma de gobierno en donde se extiende el poder a todas las personas. Y no solo eso, ¿no? Dice que el poder emana del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, se supondría, y digo se supondría, que toda esta situación de la democracia tendría que beneficiar a todos, nos tendría que beneficiar a todos nosotros como ciudadanos. Sin embargo, muchas veces no nos vemos beneficiados con esto. ¿Y por qué no nos vemos beneficiados? Porque simple y sencillamente somos unas personas que de repente
no, somos apáticas a la hora de hablar de democracia. Entonces, pues en ese sentido, yo estoy de acuerdo con la teoría, con todo lo que he tenido que abordar en estos temas, todo lo que he leído también, en donde manejan que la democracia no va a ser democracia hasta que no la practiquemos nosotros. Si nosotros como personas no nos comprometemos a este ámbito democrático, seguramente la participación o más bien el avance que tenga México no va a ser el adecuado, hablando exclusivamente del país de México, no me interesan ahorita otros países, hablando exclusivamente de la participación, o podemos hablar inclusive de la participación en la Ciudad de México. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte, quiere decir que tenemos esta responsabilidad de participación en la vida democrática. Si nosotros no participamos, y es algo que yo quiero que ustedes se lleven pues muy claro en esta parte, ¿no? Porque pues en algún momento ustedes van a ser partícipes de todo esto y entonces si ustedes no participan, si ustedes dan por hecho que siempre va a ser lo mismo, si ustedes dan por hecho que ganan siempre los mismos, si ustedes dan por hecho que todos los políticos son corruptos, entonces ahí ya estamos perdiendo la batalla. ¿Cuál batalla? La batalla de una vida democrática, la batalla de una vida con un Estado de Derecho, porque yo no estoy haciendo valer mis derechos políticos, mucho menos el Estado va a hacer valer mis derechos y mis garantías, a lo mejor individuales, o mis derechos sociales, o mis derechos en la educación, etcétera, ¿no? Ahí nosotros tenemos que poner, pues ahora sí que toda nuestra disposición para poder participar en la vida democrática, ¿no? Y entonces, bueno, hablando ya de eso, vamos a pasar a ver que existen algunos retos en la democracia de México. Los retos en la democracia de México tienen que ver con la participación ciudadana, en la construcción de mecanismos que permitan vigilar y dar seguimiento a las tareas del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que estos retos que se tiene por parte de la ciudadanía mexicana, pues son importantes a final de cuentas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esta participación, muy probablemente no vamos a tener algún mecanismo que vigile lo que están haciendo estas personas de pues nuestros representantes, ¿no? Porque a final de cuentas, no olvidemos, son nuestros representantes. En ese sentido, nosotros no podemos dejar de lado la importancia de nuestra participación en un ámbito político, en un ámbito de ejercicio de democracia. Acuérdense, cuando yo hablo de un ejercicio de democracia, estoy hablando de un ejercicio donde aplico el poder que se me confiere. Inclusive está inscrito en la constitución política, esta parte de que nosotros tenemos ese poder y tenemos la responsabilidad de ejercerlo. Entonces, nosotros tenemos como primer reto esta parte, ¿no? Generar una participación. ¿Y cómo genera una participación? Pues simple y sencillamente teniendo interés sobre estos ámbitos, porque muchas veces he conocido personas que, ay, otra vez de política, no inventes, o sea, empezar a hablar de política les genera flojera, les genera, apatía esta parte de la política. ¿Por qué? Porque, les reitero, ponemos la palabra política y en automático nosotros nos viene a la cabeza la palabra corrupción. Entonces, nos viene a la cabeza la palabra desigualdad, nos viene a la cabeza la palabra inseguridad. No sé, ya dependerá de cada experiencia de las personas, pero en ese sentido, la primer situación que nosotros debemos de tomar en cuenta es esta parte de la participación. Inclusive lo podemos generar desde los ámbitos escolares, ¿no? Cuando se les pregunta, ¿quién quiere participar? Yo recuerdo que antes era un poquito más esta parte con los niños, ¿no? ¿Quién quiere participar? Y levantaban la mano. Ahorita ya son pocos los que dicen, yo quiero participar. ¿Por qué? Porque pues esto tiene que ver con un ámbito de tecnología, ¿no? No quiero decir que la tecnología sea responsable de esta poca participación, pero ¿qué crees que cuando nosotros estamos mucho en las redes sociales, estamos mucho en los aparatos electrónicos, nos vamos individualizando? ¿Y qué quiere decir esto de individualizarnos? Que a lo mejor vivimos con nuestra familia, estamos en la misma casa, pero todos en un aparato electrónico, uno en la televisión, uno en el celular, uno en la computadora, y entonces vivimos acompañadamente solos. ¿Qué quiere decir esto? Que sí está la presencia de las personas, sé que está ahí,
pero no convivimos con esas personas. Desde ahí comienza una participación activa. Obviamente, pues no podemos hablar de que sea una participación democrática eso, ¿no? Solamente es una participación activa. ¿A qué voy con esto? Todo esto que vamos aprendiendo se va reflejando en lo que es la participación ya en un ámbito pues más social, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de tomar en cuenta toda esta parte. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente si nosotros no generamos esta participación, pues al final los beneficiados siempre van a ser los mismos, el mismo grupo de, por ejemplo, 5 o 6 familias que dominan a México y pues de ahí se desprenden, y digo dominan porque son las personas que tienen el cambio, el dinero, el varo, como le decían aquí en el barrio, ¿no? Tienen el dinero, la posibilidad de mover a su antojo ciertas, pues ciertos reglamentos. ¿Por qué digo a su antojo? Porque pues obviamente el hecho de que se generen cambios en alguna ley, el hecho de que se generen cambios en algún, no sé, en algún reglamento, pues tiene que ver mucho con los intereses que tienen estas familias poderosas de México, ¿no? Por ejemplo, el cambio que se hizo a la reforma, en una reforma laboral, pues ahí tiene mucho que ver toda esta parte de las grandes empresas, de los grandes, em, mm, pues, magnates de aquí de México, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a esta otra parte. La construcción de la democracia es una tarea cotidiana que implica vencer los retos que surgen de la búsqueda de convivencia justa y pacífica. Pasamos de una parte de la participación a hablar de una convivencia justa y a hablar de una convivencia pacífica. Cuando hablamos de democracia, nosotros forzosamente tenemos que hablar de que cuando existe, se va a generar justicia en una sociedad y va a tener una convivencia pacífica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hablamos de democracias, tenemos que hablar forzosamente de un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho nos va a garantizar que las reglas que nos rigen a nosotros van a ver, en primer lugar, por el bienestar de la persona, por el simple hecho de que esta persona posee derechos humanos. Y entonces acuérdense que los derechos humanos van enfocados a que una persona tenga esa vida digna, tenga esas relaciones dignas para poder llamarse un rompecabezas de esta sociedad, una pieza de esta sociedad. Y entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hablar de que cuando ejercemos la parte de la participación ciudadana, cuando ejercemos en realidad nuestras responsabilidades que tenemos como personas, como ciudadanos, como una parte de esta red social, nosotros vamos a hablar de en automático una justicia. Esa justicia va a generar que nosotros tengamos esa seguridad desde el momento de que yo salgo, desde el momento en que yo participo, desde el momento en que sé que mi voto, que mi voz se está tomando en cuenta. Y eso a su vez a la postre que va a generar pues una convivencia sana entre todas las partes sociales. Háblese de la parte de gobierno, háblese de la parte de los ciudadanos, háblese de los comités que tenemos. ¿Por qué creen que en estos países, pues escandinavos, Suiza, Suecia, existe este tipo de situaciones donde los índices de violencia son mínimos? Inclusive han llegado a cerrar cárceles porque la población, pues ya no va existiendo, ¿no? Esta población que comete crímenes, que comete algún delito, ya no existen en esta parte, van cerrando cárceles. ¿Por qué? Porque ellos tienen una participación políticamente activa. Entonces, entre más nosotros ejerzamos esta parte de la democracia en un país, mayor democracia va a haber, porque, bueno, lastimosamente tenemos que hablar que la democracia se puede ver en mucho o en poco, ¿no? Porque nosotros somos un país democrático. Bueno, falta ver que se aplique correctamente todo eso que nosotros estamos diciendo, ¿no?
porque entonces pues ahí pues no estamos hablando que se ejerza con seguridad toda la participación, que se ejerza con seguridad todo lo que se tiene que pues proporcionar al pueblo. Entonces, cuando hablamos de democracia, forzosamente tenemos que hablar de esta participación y entonces en ese sentido nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad están siendo justas las cosas, pues en la medida en que yo participo, ¿no? Que se termine toda esta parte de los compadrazgos, ¿no? Que mencionábamos que era parte de un delito en algún momento. Porque no falta ya cualquier persona que te dice, pues yo soy policía, que yo soy, no sé, compadre conocido de, de cierta persona y pues eso da ciertos privilegios en muchas ocasiones, ¿no? Desde que no te detenga la policía hasta poder infringir la ley. He conocido personas que, no sé, me han platicado, mejor dicho, ¿no? Me han platicado que pues por ser conocidos, algún amigo de un policía de alto grado, pues ha salido pues inmune a ciertas situaciones, ¿no? Y eso se presta a que pues no respete los reglamentos, las reglas, y entonces pues nosotros nos generamos cierto resentimiento. Decimos, pues, ¿por qué él sí, no? Se supone que el reglamento, la Constitución dice que toda persona tiene que respetar ese reglamento, inclusive aunque no lo conozca, ¿no? Eso no lo exime de no respetarlo. Pero sin embargo, pues sucede todo lo contrario en algunas situaciones. Entonces, en ese sentido, pues no sentimos esa justicia. Y pues obviamente, al ser un pueblo resentido, vamos a ser un pueblo violento. ¿Violento en qué sentido? Un pueblo impulsivo en el que no creemos en el gobierno y entonces existe alguna manifestación y lo primero que hacemos es recriminar, ¿no? A los policías, etcétera, no sé. O entre nosotros mismos nos paramos, ¿no? No, por ejemplo, ahorita que no sé si vieron la noticia de este chico que supuestamente no llevaba un cubrebocas, lo detiene la policía en Guadalajara y después aparece pues su cuerpo ya sin vida, ¿no? Eh, y se hizo una manifestación, los manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno de ahí de Guadalajara, no me acuerdo en qué edificio, y el chiste es que entraron y hicieron desmanes, ¿no? Destruyeron todo, quemaron todo, computadoras, escritorios. Yo me quedaba pensando, bueno, no he visto ninguna crítica hacia ellos, ¿no? Sin embargo, cuando sucedió esta marcha de las personas feministas, fueron muy criticadas en ese sentido, ¿no? Y yo digo, ¿qué no es lo mismo? ¿No se están manifestando por personas muertas? ¿Qué no se están manifestando por la injusticia? ¿No se están manifestando porque el Estado no está cumpliendo esta parte de la seguridad? Y ahora, ¿por qué no se critica? Digo, no está bien que se critique, más bien porque en su momento se criticó a esta marcha de las feministas y al final de cuentas la marcha era enfocada a pedir justicia por personas que han fallecido, que han perdido la vida y que no se ha realizado nada, pues, en concreto con lo que es el Estado, ¿no? Entonces ahí, pues habría que analizar todas estas situaciones más a fondo. Digo, ahorita lo menciono porque sale a colación, pero habría que ver todas estas situaciones con un trasfondo. Habría que verlas con una situación de análisis más profunda, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicas, chicos? No. No, ¿Seguros? profe. Perfecto, muy Sí. bien. Bueno, tenemos algunos componentes del Estado mexicano que van a generar esta parte de la democracia, ¿no? Para empezar, pues nosotros tenemos un territorio. Ese territorio es autónomo, ese territorio es independiente y solamente va a obedecer y se van a ejercer las reglas que emanan de nuestra Carta Magna, a lo que conocemos como nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces, pues aquí nos dice que es el espacio geográfico en el que se ejerce el poder, ¿no? ¿Cuál poder? Pues más bien esta parte de ejercer lo que son las leyes, los reglamentos que emanan de nuestra Carta Magna. Y entonces, al tener nosotros un territorio, pues tenemos que hacer valer ese reglamento en ese territorio, ¿no? ¿Quién lo tiene que hacer valer? Pues aquí tenemos a la población.
Dice un grupo de personas que comparten un territorio, el cual existen dos tipos, nacional y extranjera. Aquí hay algo bien importante porque nosotros pensamos, no sé, nosotros somos medio malinchistas en ese sentido, ¿no? Nosotros siempre le hacemos fiesta a los extranjeros, siempre los tomamos como que son superiores a nosotros, ¿no? Y hasta, y eso es cultural, ¿eh? No quiero decir que pues, nosotros tengamos ese comportamiento. Esa parte es cultural. Nosotros vemos al extranjero como alguien más, pues superior, hasta por decirlo de alguna forma. Y es que es normal. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos desde la conquista. Los mexicas que en algún momento recibieron, vieron, o la población también que pudieron ver a las personas que llegaron en esta parte de los barcos, etcétera, pues inclusive en algún momento los consideraron hasta dioses, ¿no? Porque tenían las imágenes, o eran parecidos a las imágenes que se planteaban en lo que eran sus dibujos, sus ilustraciones que hacían, ¿no? Estos pobladores. Entonces, hablando estrictamente de eso, pues digamos que es cultural esta parte de embellecer al extranjero y a nosotros como personas, como connacionales, como mexicanos, pues nos damos una patada en el trasero nada más, ¿no? No sé si con ustedes lo mencioné, pero bueno, yo he conocido personas que hablan de que fueron al extranjero, en particular a Estados Unidos, y que dicen que allá, pues de quienes más se tenían que cuidar eran de los mexicanos, ¿no? Porque los mexicanos eran los más gachos entre ellos, porque llegaba un hondureño, estaba un hondureño y lo apoyaba, llegaba un salvadoreño, estaba con un salvadoreño y lo apoyaba, pero al mexicano, no había nadie que lo apoyara, él sí de plano llegaba solo, pero en lugar de que los connacionales lo apoyaran, pues simple y sencillamente lo que hacían era, pues ponerle el pie, ¿no? Que al final de cuentas, ¿y qué creen? Que pues muchas veces sí sucede así, muchas veces, pues nos ponemos el pie entre nosotros y pues ahí es donde ya no podemos avanzar. Entonces es una característica que tenemos, la verdad, una característica mala, porque pues imagínense, no poder ayudarnos entre nosotros, pues nos habla de toda esa desunión que existe. Entonces, pues, si lo hacemos afuera, que cuando voy a casa ajena, o sea, haciendo alusión, ¿no? Que nosotros cuando vamos a casa ajena tratamos de comportarnos, imagínense, en otro país, pues yo trataría de dar lo mejor de mí, ¿no? Para que las personas vieran la calidad de persona que hay en México. Pues si lo hacemos en casa ajena, imagínense no hacerlo en nuestra propia casa, que somos como más descarados, pues en el país lo vamos a hacer más. Entonces, bueno, ahí queda esta parte, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos que seguir con este pensamiento de querer avanzar, con este pensamiento de querer ejercer esta parte del Estado de Derecho, pues de una democracia justa para nosotros. Y bueno, al final tenemos al gobierno, que es la organización administrativa y política del Estado. Existen diferentes tipos de gobierno. Bueno, el que nosotros tenemos, acuérdense, pues lo vimos en algún momento, al principio, los que nosotros tenemos es democrático, porque esta parte del gobierno monárquico, pues ya quedó en otros países, esta parte bueno, todos los tipos de gobierno, pues no se apega, ¿no? A nuestra realidad. Inclusive nosotros, si así lo decidiéramos, pudiéramos cambiar de forma de gobierno que nosotros tenemos. Entonces, bueno, ahí queda esta parte, ¿no? Muy bien. ¿Qué es una instancia de participación ciudadana? ¿Por qué pongo esta parte? O retomo esta parte porque el Estado se refiere a la organización, en cuanto a una participación. Hay que delimitar esta parte de la participación ciudadana en una sociedad, pues, como la de nosotros, ¿no? En donde es importante que participemos para poder ejercer nuevas iniciativas, para poder ejercer nuevos reglamentos que a final de cuentas, pues, nos beneficia a nosotros, ¿no? Entonces, bueno,
bueno, aquí tenemos la división de poderes. Obviamente tenemos que hablar, si hablamos de una remembranza histórica de lo que es la democracia, tenemos que hablar de poderes. Acuérdense que esto es lo que constituye parte de la democracia. ¿Por qué? Porque el poder no solamente recae en una sola instancia del Estado, ¿no? También en este caso el poder recae en los tres poderes de gobierno. Precisamente pues, se les llama así porque son poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, que es representado por el presidente, el ejecutivo, legislativo, Cámara de Diputados y Senadores, y el judicial, pues los jueces y todas estas instancias que nos brindan seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hablar que existe democracia en el sentido o en la medida en que estas tres instancias funcionen de la forma adecuada. Si estas tres instancias no funcionan de la forma adecuada, difícilmente vamos a poder hablar de algo democrático. Entonces, pues ahí se los dejo a su consideración, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos. No. No, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, aquí el gobierno se define como el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, lo que yo les mencionaba, ¿no? Democracia directa, existe democracia directa, en todos los ciudadanos participan en la planeación y toma de decisiones. Esta se lleva a cabo en comunidades pequeñas. ¿Por qué? Porque la población es mínima y entonces se pueden poner de acuerdo, entre comillas, más rápido que si tomamos en cuenta toda la población de una ciudad como la de nosotros, ¿no? Y la democracia representativa se ocupa en lugares como el que vivimos. Entonces, bueno, tenemos que hablar de una participación en la cultura política democrática. Un gobierno es democrático cuando el poder de los gobernantes es limitado. Es decir, si nosotros hablamos de poder, sí les damos poder a nuestros representantes, pero es limitado o tendría que ser limitado porque nosotros deberíamos estar al pendiente de esto. Cuando se reconoce la igualdad y la libertad de todos y el federalismo otorga libertad al Estado para gobernarse a sí mismo, en tanto no violenten la Constitución, que es la ley fundamental. Acuérdense, cada Estado que nosotros tenemos tiene la facultad de gobernar y ejercer sus propias reglas siempre y cuando respeten lo que es la Constitución. Si un reglamento no respeta la Constitución, en ese momento el gobierno federal pues tiene que actuar, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar de esta parte de los fundamentos del Estado de Derecho, protección de derechos y libertades fundamentales, el orden jurídico como base de la convivencia ciudadana partiendo de los derechos fundamentales. Proclama la igualdad de los ciudadanos en un Estado de Derecho. No existen ciudadanos con privilegios. Se supone que no existen ciudadanos con privilegios. Y defiende la separación de poderes, siendo este un mecanismo importante para evitar la concentración de poder y reducir la posibilidad de injusticia. Entonces, esto está definido así porque porque se quiere evitar la injusticia, ¿no? Entonces, bueno, preguntas, dudas con esto, jóvenes. No, profe. Perfecto, muy bien. Ya pues si no tienen alguna duda, alguna pregunta, esto sería todo por hoy. Recuerden enviarme sus actividades, pues hasta el día de hoy, por favor. Y bueno, chicos, nada más hacerles hincapié en esta parte, pues tratar de ser puntuales en lo que es la clase para la hora de entrar a la clase. Ahorita eran viva la mitad de la clase, 9:15, 9:18, y estaban pidiéndome el acceso para entrar. No importa, bueno, yo se los voy a dar siempre, ¿no? O sea, yo no les voy a decir, no los voy a aceptar en mi clase, pero sí es importante que respetemos los tiempos, digo, pues, una, porque, pues, si ustedes entran tarde, se pierden, pues, la mitad de la clase y entonces ya no le agarran el hilo, ya no, supieron que estábamos comentando, o a lo mejor, puede ser que sea un dato importante, ¿no? Un dato que a lo mejor me ayude en cierto momento. Entonces, en ese sentido, sí les pido su apoyo para que se conecten en tiempo, por favor. Y bueno, pues nada más sería todo. Si no tiene algo más que agregar, jóvenes, por mi parte sería todo. Pues espero que pasen un fin de semana agradable. Nos estaríamos viendo la siguiente semana en las clases ya programadas, por favor. Igualmente, profe, bonito fin de semana.
Gracias, Gracias, igualmente. profe. Igualmente, profesor. Bye, Cuídese bye. mucho, profesor. Ustedes Bye. también. Sigan las normas de seguridad, acuérdense. Sí, profe.